Se quedó paralizada. En el instante en que mis ojos se cruzaron con los suyos en aquel restaurante, entre el falso brillo de las copas de vino y la risa avergonzada que se escapaba de los labios del hombre sentado frente a ella, el tiempo se detuvo. No dije nada de inmediato. Simplemente caminé hacia la mesa, con una calma que no tenía sentido dado el fuego que ardía en mi pecho. Al detenerme junto a ellos, la miré directamente a los ojos, esos mismos ojos que tantas veces me habían dicho, te quiero, por la mañana, y solté, no ibas a decirme nada, ¿verdad? Es una pena que me enterara así. Intentó reír. Una risa nerviosa y vacía que se apagó antes de que pudiera formarse del todo. Murmuró alguna excusa, diciendo que era una comida de trabajo, que estaba exagerando, que no entendía. Y yo, me quedé mirándola en silencio, como quien ve cómo una historia entera se derrumba en una sola escena. Lo sabía. Lo sabía incluso antes de llegar. Algo dentro de mí ya no creía en las excusas, las ausencias justificadas, los abrazos tibios y los besos automáticos. Pero ver con mis propios ojos es diferente. Es cuando la traición deja de ser sospecha y se convierte en presencia. La presencia de otro en el lugar donde deberías estar. La presencia de un hombre sonriéndole a la mujer que, hasta ayer, decía que solo tenía ojos para mí. La presencia de un mundo nuevo donde eres la extraña, la marginada, la descartada. Y eso es lo que sentí, como si me hubieran quitado de la ecuación de mi propia vida, reemplazada sin contemplaciones por alguien que ni siquiera sabía lo que era amarla cuando lloraba en mitad de la noche. Regresé a casa con la cabeza dando vueltas. Una mezcla de incredulidad y dolor me seguía como un fantasma. Esperé. Me senté en el sofá de la sala, el mismo donde nos reíamos tanto, planeábamos viajes, soñábamos con tener hijos. Y esperé. Cuando por fin se abrió la puerta y ella entró, le dije sin rodeos, lo sé todo. Y me voy. No hubo escándalo. No hubo lágrimas en ese momento. Simplemente bajó la cabeza y dijo que lo entendía. Que debía hacer lo que tuviera que hacer. Que tal vez esto era lo mejor. En ese momento, el vacío dolió más que la traición. Dolió que me hubiera dejado ir tan fácilmente, como si nuestro amor se hubiera convertido en polvo. Pero el tiempo es extraño. Corroe, pero también revela. Pasaron los días, y el silencio empezó a hablar con más fuerza. No me buscó de inmediato, pero cuando lo hizo, ya era demasiado tarde. Había seguido adelante. Había reconstruido lo que quedaba de mí. Me reinventé con el dolor que me dejó. Porque la clase de traición que cometió no es solo física, me hizo dudar de mi valía, de mi intuición, de mi propia vida. Y no hay nada más cruel que desconfiar de los propios sentimientos. Vino a mí con voz temblorosa y ojos rojos, diciéndome que había cometido el peor error de su vida. Que el otro hombre no era quien ella creía. Que había desaparecido cuando más lo necesitaba. Que nadie más la miraba como yo. Que ninguna conversación era como la nuestra. Ninguna caricia como la mía. Que incluso extrañaba mi silencio. Dijo que me amaba. Que se arrepintió al instante de despedirme. Que haría lo que fuera por tener un día más a mi lado. Pero ya no era el mismo hombre. El amor que una vez tuve se convirtió en respeto por mí mismo. El dolor que cargaba se convirtió en la certeza de que merecía algo mejor. Y lo encontré. Encontré paz en los brazos de alguien que me miró como no lo había hecho en años. Que escuchó mi historia con empatía, sin prisa. Que curó mis heridas sin preguntar por qué estaban ahí. Y mientras reconstruía mi vida con paso firme, ella se hundía en la ausencia. Intentó seguir adelante, buscó nuevas relaciones, intentó llenar el vacío con recuerdos. Pero la verdad es que no hay sustituto para el amor verdadero. Y lo que perdió, se dio cuenta demasiado tarde. Intentó recuperarme como si el tiempo no hubiera pasado, como si lo que hizo no hubiera dejado cicatrices. Pero la traición no es solo un error. Es una elección. Una elección que lo cambia todo. Que pasa página sin previo aviso. Que destruye la confianza que tardó años en construir. Vive hoy con el peso del arrepentimiento. Vive rodeada de recuerdos que ya no encajan con la realidad. Porque la peor soledad no es estar solo,
es recordar lo que tuviste y saber que nunca lo volverás a tener. Yo seguí adelante. Y ella se quedó. Y cuando un día me vio, sonriendo de verdad, de la mano de alguien que me amaba de verdad, no tuvo palabras. Solo silencio. El mismo silencio que ella usó cuando le dije que me iba. Solo que esta vez, su silencio estaba lleno de lágrimas. Pero, ¿qué lleva a alguien a destruir todo lo que ha construido? ¿Por qué alguien cambiaría la seguridad por la novedad, el amor por la ilusión, la verdad por el deseo? ¿Qué buscaba ella que yo ya no le daba? ¿Qué había detrás de ese almuerzo que rompió un matrimonio? ¿Cómo reaccionó al descubrir que no era correspondida? Y sabía, en el fondo, que estaba perdiendo al hombre de su vida en el mismo instante en que le sonrió a alguien más. Quizás la respuesta esté en ese día. En ese restaurante. En el momento en que se quedó paralizada. Porque en ese segundo, quizá, supo, que lo que estaba perdiendo nunca volvería. ¿Pero el destino la haría pagar con la misma moneda? ¿O el mayor castigo sería precisamente ese, verme feliz, con alguien más? Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos y nunca apoyamos ningún tipo de traición, todas las historias contadas son ficticio, pero basado en situaciones realista y emotivo. El objetivo es claro, mostrar cómo la traición destruye hogares, corazones y confianzas, dejando cicatrices profundas. Ahora, respira profundamente. Porque estás a punto de escuchar una historia impactante, que te hará conmover de principio a fin. Per se. Se conocieron un día cualquiera, de la forma más sencilla que la casualidad podía brindar, y sin embargo, desde el primer momento, algo diferente surgió entre ellos. Daniel era un hombre de voz tranquila y mirada directa, de esas que transmiten confianza sin levantar la voz. Había trabajado durante más de una década como analista financiero en una empresa mediana y tenía una rutina predecible y metódica, casi aburrida para los demás, pero para él, era sinónimo de estabilidad. Disfrutaba de las pequeñas cosas, el aroma del café por la mañana, los libros de tapa dura alineados en la estantería, la música instrumental que sonaba suavemente mientras organizaba hojas de cálculo, y el silencio de las noches de domingo con la persona que amaba. Laura, en cambio, era todo movimiento. Profesora de diseño gráfico en una universidad local, vivía intensamente cada segundo del día. Era sensible, creativa e inquieta. Le encantaban los colores vivos, las fiestas improvisadas entre semana, los cafés con nombres complicados y mover los muebles cuando el mundo se sentía demasiado quieto. Sus ojos parecían bailar cuando hablaba de algo que amaba, y sus manos siempre se movían al explicar una idea o un recuerdo. Tenía una risa sonora y espontánea que parecía iluminar cualquier habitación en la que entraba. A pesar de sus diferencias, o quizás precisamente por ellas, Daniel y Laura se complementaban de una forma casi poética. Él la anclaba, ella lo elevaba. Él la calmaba, ella lo despertaba. Era como si, juntos, hubieran encontrado el equilibrio entre la serenidad y la pasión. Se casaron tras 2 años de intenso noviazgo, llenos de conversaciones nocturnas, viajes de fin de semana y notas escondidas en los bolsillos. Construyeron una casa con amplios ventanales, un jardín de lavanda y una estantería a medida que ocupaba toda la sala de estar, con espacio de sobra para los libros de él y los cuadros de ella. Los primeros años de su matrimonio transcurrieron con tranquilidad. Daniel siempre tuvo una dedicación casi religiosa a su compromiso. Se levantaba temprano para preparar café el día de clase, compraba flores sin fecha fija y se aseguraba de escuchar a sus alumnos, sus proyectos y los bocetos que nunca terminaban. Laura, a su vez, cultivaba con cariño la sensibilidad de su esposo. Le enviaba mensajes cariñosos a media tarde, insistía en que saliera de la oficina para ir a ver la puesta de sol con ella al parque, y en las noches frías, le gustaba acurrucarse contra su pecho, diciéndole que allí se sentía segura. Tenían rituales, secretos tontos entre ellos, palabras que solo ellos entendían. Un mundo dentro de otro mundo. Con el tiempo, como le sucede a todas las parejas que se enfrentan a la vida real, llegaron las agendas apretadas, las facturas que pagar y el cansancio de los días interminables. Pero incluso en los momentos más monótonos, existía un respeto sólido entre ellos, un cariño silencioso que sostenía su relación. Las cenas para 2 se volvieron menos frecuentes, pero aún había sonrisas en el desayuno. Los viajes dieron paso a maratones de televisión en el sofá, pero sus miradas seguían buscándose en medio del ajetreo.
Laura, con su inquietud natural, empezó a buscar nuevos proyectos, nuevas ideas, nuevos retos. La invitaron a organizar un evento artístico en la universidad y se sumergió en el trabajo con el entusiasmo que siempre tuvo por todo lo creativo. Daniel la apoyó lo mejor que pudo, incluso cuando no comprendía del todo el mundo frenético en el que se encontraba. Sabía que la libertad creativa era esencial para ella, así que evitó cualquier presión. Siempre estuvo ahí, discreto pero presente, como un ancla firme en medio de la marea inestable que era el mundo de su esposa. Los fines de semana, mientras ella dibujaba o escribía propuestas, él cuidaba el jardín, organizaba documentos o preparaba un almuerzo especial. Compartían una relación de respeto y admiración, aunque a veces la conexión parecía más discreta que antes. No era un amor explosivo, sino profundo y maduro, forjado a lo largo de la vida diaria y las decisiones que tomaba por amor, incluso cuando el entusiasmo daba paso a la rutina. Amigos en común los veían como un ejemplo de pareja equilibrada. Quienes atravesaban crisis buscaban su consejo. Quienes empezaban una relación los veían como un modelo de cómo el amor podía consolidarse con el tiempo. Había una dulzura poco común en la mirada de Daniel hacia Laura, un cariño que no se expresaba a gritos, sino que se sentía en la forma en que escuchaba cada palabra, incluso cuando ella se perdía en detalles técnicos que él no entendía. Había una caricia en las manos de Laura sobre sus hombros que parecía decir, «Me apoyas sin aprisionarme». Ese otoño marcaron el 8º aniversario de su matrimonio. Fue una experiencia sencilla, sin fiestas ni grandes planes. Daniel decidió reservar un restaurante donde habían cenado juntos por primera vez, mientras Laura preparaba un regalo especial, un cuaderno hecho a mano con colajes de recuerdos entre ambos, notas antiguas, entradas de cine y un poema escrito a mano. La velada fue ligera, con risas sinceras, recuerdos reavivados y promesas hechas sin necesidad de pronunciarlas en voz alta. Parecía que les iba bien, no había grietas visibles, solo la adaptación natural que la vida exige a quienes deciden caminar juntos. Sin embargo, dentro de Laura había una agitación que aún no podía identificar. No era falta de amor, ni una infelicidad evidente. Era algo más sutil, casi imperceptible, como una inquietud que crecía lentamente y que ni siquiera ella podía explicar con claridad. Las nuevas amistades, las invitaciones a eventos, las inauguraciones, los grupos de debate sobre arte y sociedad empezaron a llenar espacios que antes habían sido solo suyos y de Daniel. Sintió que se expandía, que se redescubría a sí misma, que veía el mundo con otros ojos. Y, sin darse cuenta, empezó a dejar ir los pequeños gestos, las largas conversaciones, las tardes de ocio con él. Daniel lo notó. No con celos ni desconfianza, sino con una especie de tristeza silenciosa. Vio cómo Laura se distanciaba en pequeños detalles, en cómo tardaba más en responder a sus mensajes, en cómo revisaba su teléfono con más frecuencia, en sus ausencias cada vez más prolongadas los fines de semana. Intentó comprenderla, intentó abrazarla, pero poco a poco, sintió que la mujer con la que compartía su vida se estaba convirtiendo en una versión distante de la Laura de la que se había enamorado. Aún así, se mantuvo cauteloso. Le preparaba café cuando ella dormía, le dejaba flores en la mesa incluso cuando no recibía un «gracias» con la misma ternura de antes. Le decía que la amaba, incluso cuando sus respuestas eran más frías. Y aún así, no hubo peleas, gritos ni acusaciones entre ellos. La casa seguía ordenada, cenaban juntos, seguían viendo películas juntos los domingos. Era como si el amor siguiera ahí, pero moviéndose en direcciones opuestas. Un amor silencioso, sofocado por todo lo que no se decía. Su relación continuó, no porque hubiera una obligación, sino porque aún había esperanza de que esta etapa pasara, de que su amor sobreviviera al cansancio, a la distancia emocional, a los días apresurados. Y así, entre gestos contenidos y palabras parsimoniosas, permanecieron uno junto al otro. Él, creyendo que todo era una etapa. Ella, intentando comprender que había cambiado en su interior. Y ninguno de los dos sabía que, al no expresar sus sentimientos, estaban dejando que la historia se les escapara de la vida cotidiana. Y en medio de todo esto, un detalle, un gesto, una simple mirada, podría cambiarlo todo. ¿Pero cuál? ¿Y cuándo? ¿Y qué sucedería cuando el silencio ya no fuera suficiente para ocultar lo que realmente se avecinaba? Laura empezó a llegar a casa más tarde. Al principio, solo 1 o 2 veces por semana.
Decía que era para reuniones con profesores externos, reuniones con estudiantes para la orientación de sus tesis o visitas técnicas para el evento que coordinaba. Daniel nunca era de los que cuestionaban horarios ni creaban fricciones por ausencias menores. Confiaba en ella con la tranquilidad de quien ha construido una vida basada en la lealtad. Cuando ella llegaba, él aún estaba despierto. Le preparaba una cena ligera, le servía su vino favorito y le preguntaba qué tal le había ido el día. E incluso cuando su respuesta llegaba rápida y vaga, él sonreía, simplemente feliz de tenerla de vuelta en casa. Había noches en las que ella entraba directamente en el dormitorio, diciendo que estaba agotada, y él lo respetaba, apagando las luces de la sala con un suave suspiro que solo el silencio de la casa podía oír. Los mensajes que antes estaban llenos de afecto se volvieron breves y directos. Voy a llegar tarde, almorcé con los de mi curso, necesito terminar un proyecto con un curador invitado. Daniel leyó cada uno con una sutil punzada de incomodidad, pero suprimió cualquier sospecha con una razón lógica. Era una mujer profesional, dedicada, involucrada en su trabajo. No sería justo interpretar estos cambios como algo más de lo que eran. Lo pensó repetidamente, intentando convencerse de que el amor maduro requería paciencia, comprensión, no paranoia. Sin embargo, con el paso de las semanas, las señales se hicieron difíciles de ignorar. La ropa nueva que no la había visto comprar, los perfumes diferentes que había dejado en el baño, las risas más fuertes en el teléfono, las notificaciones que leía rápidamente y los nombres desconocidos que aparecían en su registro de llamadas. El cambio no se limitaba solo a su comportamiento, sino también a su forma de mirarlo. Ya no había curiosidad en sus ojos cuando él hablaba de sus proyectos o de los libros que leía. A veces parecía que ni siquiera lo escuchaba de verdad. Y cuando él le tocaba el brazo en medio de la conversación, ella se apartaba sutilmente, como si el gesto hubiera perdido su significado. Pequeñas muertes de intimidad que se acumulaban silenciosamente, una tras otra, como piedras depositadas gradualmente en su pecho. Daniel empezó a notar que sus intentos de acercamiento se veían respondidos con una especie de cortesía forzada. Laura sonreía, le agradecía, pero volvía rápidamente a su celular, a las hojas de cálculo del evento, a los correos electrónicos que siempre parecían urgentes. Por las noches, cuando él preparaba la cena, ella decía que no tenía hambre. Por las mañanas, cuando se levantaba temprano para llevarla a la universidad, ella ya se había ido. Aún así, él insistía. Le compraba sus galletas favoritas, escribía notas en servilletas, le sugería un viaje corto durante las próximas vacaciones, una escapada solo para los dos, como habían hecho al principio. Pero la respuesta siempre se demoraba, con promesas vacías de que, después del evento, todo volvería a la normalidad. Era un sábado cualquiera cuando Daniel decidió pasar por la universidad para sorprenderla con un refrigerio que le encantaba. Lo preparó todo en silencio. Incluso eligió una flor del jardín que ella misma había plantado y la metió en la nevera portátil. No lo anunció, quería que fuera un gesto espontáneo, una de esas sorpresas que, como ella misma había dicho, alegraban el corazón en un día ajetreado. Aparcó al otro lado de la calle y salió emocionado, pero al acercarse al vestíbulo principal, notó que la actividad era inusual para un sábado por la tarde. La mayoría de las aulas estaban cerradas y no había señales de actividad en el evento que ella estaba coordinando. Caminó hacia el pasillo donde estaba el estudio de arte. Al doblar la esquina, vio la puerta de cristal entreabierta a lo lejos, con voces bajas y música suave. Reconoció la voz de Laura, grave, casi risueña, seguida de una risa masculina desconocida. Se acercó con pasos lentos, casi como si su cuerpo supiera que algo andaba mal antes que su mente. Se detuvo frente a la puerta y, sin hacer ruido, miró por la rendija. Allí, entre pinceles y lienzos, se sentó en la mesa de madera que usaban para guardar los materiales. Frente a ella, un hombre más joven, de aspecto informal, ropa oscura, manos manchadas de pintura y una sonrisa fácil, le rozó la pierna mientras decía algo que la hizo reír de una forma que Daniel no había visto en mucho tiempo. Era una risa espontánea, alegre, casi adolescente. Laura le tocó la cara con familiaridad, y por unos segundos, Daniel comprendió que ese no era el tipo de contacto que existía entre compañeros de trabajo. Sintió que la sangre le abandonaba el rostro. El tiempo pareció detenerse. El bocadillo se le cayó de la mano sin que se diera cuenta, esparciendo las galletas por el suelo como migajas de una esperanza ingenua.
No subió. No gritó. Simplemente se dio la vuelta y regresó al coche a paso apresurado, como si huir del lugar fuera la única forma de conservar lo poco que le quedaba dentro. Subió al coche, arrancó el motor y se quedó allí, mirando el volante. La flor que había elegido cayó del asiento del copiloto. La recogió, la miró fijamente unos segundos y luego la dejó en el salpicadero. Esa noche, Laura llegó a casa como si nada hubiera pasado. Lo besó en la mejilla, le dijo que había tenido un día productivo y que estaba agotada. Fue directa a la ducha. Daniel simplemente asintió, se sirvió una copa de vino y se sentó a la mesa sin tocar la comida. Observó la luz reflejada en la madera, tratando de comprender cuándo había perdido a la mujer que amaba. Mientras se duchaba, Laura cantaba suavemente. Y le sonó a cruel ironía. Como si el mundo no se hubiera acabado esa tarde. En los días siguientes, no dijo nada. No la confrontó, no cambió su tono, no dejó rastro alguno de su conocimiento. Empezó a observarla con una atención nueva y dolorosa. Cada gesto suyo era ahora analizado, interpretado, digerido en silencio. Y, con el tiempo, la certeza se transformó en algo más devastador, la comprensión de que la mujer que había conocido ya no estaba allí. Su cuerpo era el mismo. Su voz, sus hábitos, sus gestos le resultaban familiares. Pero su mirada ya no lo buscaba. No de verdad. Fue entonces, impulsado por un impulso inexplicable, que decidió seguirla. Una parte de él aún quería estar equivocado, quería descubrir que todo había sido un malentendido, que ese momento en el estudio había sido solo un instante de intimidad artística, malinterpretado. Se subió a su coche y la siguió a distancia, siempre manteniendo una distancia prudencial. La observó mientras aparcaba frente a un elegante restaurante del centro. Salió con agilidad, se arregló el pelo y le sonrió a alguien que ya la esperaba afuera. Era el mismo hombre del estudio. Entraron juntos, sin prisa, como dos amantes que ya hubieran vivido esa escena. Daniel aparcó un poco más adelante y salió. Caminó hacia el restaurante con paso firme, respirando hondo para controlarse. Se detuvo en la entrada y miró por la ventana. Ella estaba allí, sentada frente a él, sonriendo como en los primeros años de su matrimonio. Él le rozaba la mano por encima de la mesa. Era íntimo, claro, real. Entonces entró. Y fue en ese momento, justo en ese instante, que sus ojos se encontraron con los de él. Y se quedó paralizada. La expresión de su rostro cambió en un instante, como si el mundo se hubiera detenido. El otro hombre se giró, confundido, pero Daniel no lo miró. Se detuvo frente a la mesa, miró a la mujer con una calma que dolía más que cualquier grito, y dijo lo que necesitaba decir. Y todo lo que hubiera podido explicar, inventar o negar ya no importaba. Porque la traición ya no era una sombra. Ahora era una prenda, irreversible, abierta de par en par entre ellos. Pero lo que Laura no sabía, era que esto era solo el principio de lo que estaba a punto de perder. Porque había algo que aún no había salido a la superficie. Y cuando lo hiciera, lo cambiaría todo. Esa noche, no durmió. Se sentó en el sofá del salón, con las luces apagadas, escuchando el tic-tac lejano del reloj de la cocina. La casa parecía aún más silenciosa que otros días, como si hasta las paredes supieran que algo se había roto. Laura llegó sobre las 11. Las llaves tintinearon en el pomo y sus pasos resonaron suavemente por el pasillo. Cuando encendió la luz del salón y lo vio allí, inmóvil, con la mirada fija en la oscuridad, se detuvo un momento. El peso del silencio fue roto por su voz, firme y directa. Lo sé todo. No hace falta que intentes explicarlo. Dudó unos segundos, dejó caer el bolso al suelo, el abrigo se le resbaló de los hombros y caminó lentamente hacia el sillón frente a él. Se sentó con las manos entrelazadas y la mirada baja. La tensión llenaba el aire, pero lo intentó. Dijo que estaba confundida, que no sabía cómo habían llegado las cosas a ese punto, que la otra persona era solo una distracción, un escape de la presión, de las expectativas, de las demandas internas que ya no podía soportar. Daniel no la interrumpió. Solo escuchó. Pero mientras ella hablaba, algo dentro de él se apartó, se retiró de la escena con una serenidad que lo sorprendió incluso a él mismo. Cuando terminó,
Se disculpó. Dijo que no quería perderlo, que aún lo amaba, que no tenía idea de cuánto la destruiría todo esto también. Pero él no reaccionó con ira, ni gritó ni lloró. Simplemente dijo que necesitaba un tiempo, que iba a salir de casa y que ella también debería aprovechar ese espacio para pensar. Cuando se levantó y empezó a subir las escaleras, ella corrió hacia él, lo agarró del brazo y le dijo que no quería que se fuera. Pero él se apartó con suavidad y subió las escaleras sin mirar atrás. En las semanas siguientes, alquiló un pequeño apartamento. Tranquilo, funcional, práctico. Volvió a trabajar con más intensidad, rellenando los huecos con hojas de cálculo e informes. Rechazó llamadas, ignoró mensajes y no respondió a sus correos. Solo cuando se sintió con la fuerza suficiente para afrontarlo todo, aceptó verse con ella en un café. Se sentaron cara a cara, sin tocarse, sin promesas. Ella parecía frágil, más delgada, con profundas ojeras y una ansiedad que se le escapaba con cada movimiento de las manos. Dijo que estaba en terapia, que había terminado su relación anterior, que entendía los motivos de su propia huida. Dijo que el amor seguía existiendo, que quería volver a intentarlo, que sabía que él era el hombre de su vida. Pero él, con una calma que no era frialdad, respondió que comprendía su arrepentimiento, pero que ya no sentía el mismo deseo de construir algo con ella. Que había cosas que, incluso perdonadas, no se podían olvidar. Laura lloró allí mismo, bajo las discretas miradas de las otras mesas. Suplicó una nueva oportunidad, diciendo que él era su hogar, que nadie la entendía como él. Pero él no cedió. Dijo que necesitaba seguir adelante, que merecía vivir sin miedo, sin dudas, sin heridas abiertas. Intentó decirle que solo fue un error, que él también podría haber cometido errores, que nadie es perfecto. Y fue en ese momento que Daniel finalmente levantó la vista y dejó que el silencio se transformara en algo más profundo, más denso. Entonces se lo contó. Le contó sobre las últimas semanas. Sobre cómo, tras la separación, había reconectado con personas que se habían distanciado con el tiempo. Una de ellas, en particular, había resurgido inesperadamente, Elena. Una vieja amiga de la universidad, que había sido su confidente durante su juventud. Entre ellos solo había habido amistad. Pero ahora, después de tanto tiempo, su reencuentro era diferente. Ella también había pasado por un divorcio difícil, y aún tenía cicatrices ocultas bajo la piel. Empezaron a hablar con frecuencia, a intercambiar mensajes, a compartir silencios. No fue una pasión instantánea, sino un desarrollo delicado, sereno y real. Laura lo miró con los ojos enrojecidos, apretando los puños bajo la mesa. Quería saber si la amaba. Él respondió que aún no conocía el nombre de lo que sentía, pero sabía que, con Elena a su lado, podía respirar. No temía ser insuficiente. No tenía que demostrarse constantemente. Y entonces ella le preguntó, con la voz entrecortada, si se había acostado con ella. Dudó unos segundos y luego respondió que sí. Que era reciente, pero era cierto. Que no había sucedido por necesidad, sino por conexión. Y que, por primera vez en meses, se sentía visto de nuevo. El silencio que siguió fue brutal. Laura se recostó en su silla, como si necesitara apoyo físico para no desplomarse. Murmuró que era injusto, que él no podía haber seguido adelante tan rápido, que ella seguía intentando salvar lo que tenían. Pero él respondió con firmeza. Dijo que había intentado salvarla durante mucho tiempo, solo. Que le había tendido la mano durante meses, mientras ella ya se había soltado. Que perdonar no significaba volver atrás. Y que ahora, por fin, entendía lo que era amar a alguien y ser amado a cambio. Intentó levantarse, pero no pudo. Se quedó allí, con lágrimas en los ojos, sin saber qué hacer. Dijo que se arrepentiría el resto de su vida. Que daría lo que fuera por volver. Pero él respiró hondo y dijo que esperaba, de todo corazón, que ella encontrara la paz. Porque él ya la había encontrado. Esa misma semana, Laura intentó retomar su rutina. Volvió a sus clases, sus proyectos, sus amigos. Pero todo se sentía vacío. Los cafés que antes le daban placer ahora le sabían amargos. Las noches se le hacían demasiado largas. Intentó distraerse con conversaciones, salidas,
caras nuevas. Pero ninguno la hacía reír como él. Ninguno entendía sus silencios como él. Empezó a extrañar incluso los momentos que antes consideraba mundanos, como hacía la cama, el olor a café por la mañana, como la miraba sin decir nada. Y cuanto más pasaba el tiempo, más sentía el peso de lo que había perdido. Intenté reconectar con él una vez más, escribiéndole una carta larga y sincera, diciéndole que por fin lo entendía. Pero no recibí respuesta. Días después, vi una foto en redes sociales de Daniel y Elena en una cafetería, sonriendo y tomados de la mano. El pie de foto decía, ahora sí, sé lo que es la ligereza. Fue como un puñetazo en el estómago. Y en ese momento, el arrepentimiento dejó de ser una teoría para convertirse en algo cotidiano. Porque desde ese momento, supo que él había seguido adelante. No con resentimiento, ni con dolor. Sino con claridad. Y que ella nunca volvería a ser lo que había sido para él. Ni él para ella. El secreto que la había carcomido por dentro ahora la aplastaba por fuera, no era solo el fin de un matrimonio. Era el fin de la posibilidad. Porque quienes traicionan el amor verdadero incluso pueden ser perdonados. Pero no siempre te invitarán a quedarte. Y cuando vio a Daniel sonriéndole a otra mujer como una vez le había sonreído a ella, supo que ese era el verdadero castigo. No desprecio, sino indiferencia. Y ningún grito, ninguna lágrima, ninguna súplica de perdón podría redimir lo que ella misma había decidido enterrar. Laura tardó un poco en salir del café ese día. Sentada en la misma mesa donde había oído que el hombre que amaba ya había empezado de cero, permaneció inmóvil durante minutos que le parecieron una eternidad. El camarero se acercó 2 veces para preguntarle si quería algo, pero ella solo asintió, mirando su copa de vino vacía como si esperara que el tiempo la reescribiera. El rostro de Daniel, sereno, distante, se repetía en su mente como un recuerdo cruel, no porque hubiera ira en él, sino porque ya no quedaba nada. La ausencia de dolor en sus ojos dolía más que cualquier grito. Al salir del café, caminó sin rumbo por calles que parecían haber perdido su color. Los escaparates, el bullicio de las aceras, el sonido de los coches, todo parecía desvanecido. Subió al coche y condujo, sin saber a dónde, con los dedos temblorosos en el volante y la respiración entrecortada. Cuando se dio cuenta, estaba frente a la casa donde habían vivido juntos. La misma fachada luminosa, las mismas plantas en la entrada, pero algo había cambiado. La luz del porche estaba encendida, una cortina nueva ondeaba al viento, y por unos segundos, tuvo la ilusión de que todo seguía igual. Pero solo tuvo que mirar más de cerca para ver la silueta de una mujer a través de la ventana, riéndose de algo que no podía oír. Era ella. Elena. Quería salir. Quería llamar a la puerta, decirle que era suya, que la casa seguía siendo su historia, su recuerdo, su promesa. Pero no lo hizo. Se quedó allí, con las manos apretadas sobre el volante, los ojos llenos de lágrimas, hasta que la figura de Daniel apareció en la ventana, trayéndole una taza de té a su esposa. Sonrieron, intercambiaron una mirada serena y la cortina se cerró. El dolor que sentía no eran celos, sino una verdadera pérdida. No porque él estuviera con otra persona, sino porque se había convertido en alguien a quien ya no tenía acceso. Ya no era suyo. Y supo, con una dolorosa certeza, que nunca volvería a hacerlo. En los días siguientes, intentó sumergirse en sus propios compromisos. Regresó a clases, asumió proyectos adicionales, salió con colegas. Pero nada llenaba el vacío que crecía en su interior. Intentaba reír en las conversaciones, fingir entusiasmo en las reuniones, pero al llegar a casa, todo se desmoronaba. El apartamento en el que se encontraba ahora se sentía frío, como si se negara a acogerlo. Cada rincón gritaba el vacío que una vez él había llenado. Empezó a tener problemas para dormir y, de madrugada, revisaba viejos mensajes, fotos y videos. A veces le escribía mensajes largos y los borraba antes de enviarlos. Otras veces, releía los viejos y lloraba. Empezó a ver su rutina con nuevos ojos, reviviendo pequeños momentos y dándose cuenta de la sutileza con la que la amaba. Y de cómo ella, en su inquietud, no lo veía. Una tarde gris de domingo, mientras revisaba viejas cajas que le habían dejado después de la separación, encontró el cuaderno de Daniel.
Dentro había borradores de pensamientos, planes y frases al azar que había escrito cuando quería despejar su mente. Escondido entre las páginas había un mensaje de texto que nunca había enviado. Una especie de carta que había escrito en los días previos a irse de casa. Las palabras eran duras, pero llenas de amor. Habló de cómo lo había intentado, de lo invisible que se sentía, de cómo cada intento fallido de conexión era como un clavo silencioso en el ataúd de su relación. Dijo que nunca quiso ser el hombre que se fue, pero que había llegado el momento en que quedarse dolía más. Y concluyó diciendo que, aunque se había ido, todavía quería que ella fuera feliz, aunque no fuera con él. Laura leyó y releyó esa carta decenas de veces. Lloró hasta no poder más. Y ese mismo día, por primera vez, reconoció en voz alta: destruí al hombre que más me amó en la vida, no había nadie más a quien culpar. No era la otra persona, no era la rutina, no era la vida. Era ella. Fue ella quien ignoró las señales, quien desestimó los gestos, quien apostó por una ilusión fugaz sin pensar en lo que perdía. Y lo peor de todo, ahora, aunque lo entendía todo, no podía hacer nada para recuperarme. Semanas después, un amigo en común le dijo que Daniel planeaba un largo viaje con Elena. Iban al sur del país a buscar una casa en plena naturaleza, donde vivirían juntos una temporada. La noticia la destrozó. Intentó convencerse de que era mejor así, de que él merecía ser feliz, pero su corazón insistía en gritar que aún lo amaba. Así que decidió buscarlo una última vez. No para pedirle que volviera, sino para decirle lo que necesitaba. Para evitar cargar con el peso de todo lo que había ocultado. Lo esperó frente al edificio donde sabía que aún trabajaba. Al verlo salir, se le aceleró el corazón. Daniel parecía diferente. Más ligero, sin afeitar y con una expresión más serena. Al verla, se detuvo un segundo. No sonrió, pero tampoco apartó la mirada. Se acercó a ella con calma y la llamó por su nombre con suavidad, pero sin entusiasmo. Ella le pidió unos minutos y él aceptó. Caminaron hasta un banco en el pequeño parque junto al edificio. Ella empezó diciendo que no quería interrumpir su vida, que no esperaba nada, pero que necesitaba hablar. Ella le contó cuánto lo lamentaba, como todo ahora se sentía vacío, como cada día lejos de él era un recordatorio de lo que había perdido. Dijo que había comprendido, tardíamente, el valor de todo lo que él ofrecía. Y que si pudiera, volvería atrás en el tiempo. No para deshacer lo que había hecho, sino para hacerlo de otra manera. Daniel escuchó en silencio. Cuando terminó, respiró hondo y dijo que se alegraba de que hubiera encontrado esa claridad. Sabía que el proceso sería doloroso, pero necesario. Y que él también lamentaba profundamente todo lo que habían pasado. Pero ahora, era un hombre diferente. Y ya no podía ser lo que ella necesitaba. Laura sonrió con tristeza. Dijo que lo entendía. Que siempre lo recordaría como el amor más sincero de su vida. Y solo le pidió una cosa: que fuera feliz. Que no permitiera que lo que ella hizo borrara la belleza con la que la amaba. Le tomó la mano unos segundos, la apretó suavemente y se puso de pie. Dijo que esperaba que algún día ella también recuperara la paz. Y, sin mirar atrás, se fue. Se quedó allí, perdida entre los árboles, sintiendo el viento rozarle el rostro. Ya no había ira ni desesperación. Solo un profundo vacío. Ese vacío que no se llena con tiempo ni distracciones, pero que uno aprende a soportar. Ese dolor que enseña brutalmente el precio de descuidar el amor verdadero. Días después, vio una nueva foto en redes sociales: Daniel y Elena, frente a una casa en el campo, sonriendo con el mensaje: los comienzos merecen paz. No lloró. Simplemente guardó el teléfono y se acercó a la ventana, mirando el cielo de la tarde. Afuera, la vida seguía. Y dentro de ella, algo se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Porque a veces, el verdadero castigo no es ser odiada. Es ser olvidada. Es saber que te amaron con todo, y aún así perder. No por casualidad. Sino por decisión propia. Y esa decisión fue suya. Laura empezó a vivir en un estado de suspensión. Los días no avanzaban, solo se repetían. Se despertaba y hacía lo mínimo para guardar las apariencias.
Se vestía, se presentaba al trabajo, respondía correos, daba clases particulares a estudiantes, asistía a reuniones, pero era como si todo ocurriera fuera de ella. El vacío que crecía en su interior tomó diferentes formas: profundo insomnio, falta de apetito, falta de entusiasmo por todo lo que antes la emocionaba. Dejó de pintar, dejó de lado proyectos secundarios, evitó eventos, y cuando aparecía, era solo para evitar explicaciones. El apartamento se convirtió en un reflejo de cómo se sentía: silencioso, demasiado oscuro durante el día, sutilmente desordenado, como si ni siquiera tuviera energía para reorganizar el caos. Empezó a hablar con un terapeuta recomendado por un colega, y en las primeras sesiones, apenas podía formar frases coherentes. Pero con el tiempo, comenzó a desentrañar el hilo de su propio arrepentimiento, y poco a poco comprendió que su dolor no era solo la pérdida de Daniel, sino la conciencia de lo que era capaz de hacerle a alguien que solo sabía amarla. Los recuerdos más dolorosos no eran la ruptura, ni siquiera la imagen de él con otra mujer. Eran los pequeños gestos que tenía, ahora vistos a través del lente de la ausencia. La forma en que se sentaba a su lado mientras ella pintaba, simplemente observando, en silencio. Los sencillos mensajes de buenos días con emojis aburridos, que antes parecían automáticos, ahora se extrañaban. Las conversaciones sobre películas que intentaba disfrutar simplemente porque a ella le encantaban. La forma en que escuchaba sin interrumpir, incluso cuando el tema no le interesaba. Estos eran los recuerdos que dolían. No los grandes, sino los pequeños. Los que construyen verdadera intimidad y solo se materializan cuando se van. Los que son difíciles de recuperar. Pasaron algunos meses desde su último encuentro con Daniel. No volvió a intentar acercarse a él, respetando su decisión y quizás reconociendo que cualquier intento sería simplemente otra falta de respeto. Empezó a mirarse a sí misma con más honestidad. Y, por primera vez en mucho tiempo, dejó de victimizarse. Comprendió que sus impulsos, sus inseguridades, su constante búsqueda de novedades, no justificaban su decisión de engañarlo. Empezó a escribir sobre ello en un diario, no para perdonarse, sino para comprender. El proceso fue doloroso, pero necesario. Al repasar sus propios errores, se dio cuenta de que su mayor fracaso no fue amar a otra persona. Fue no cultivar el amor que ya sentía. Fue normalizar la presencia del otro hasta el punto de dejar de verlo. Fue no darse cuenta de que Daniel también necesitaba ser amado con entusiasmo, atención y profundidad. Por otro lado, Daniel experimentaba algo completamente diferente. Su rutina había cambiado significativamente. El nuevo hogar, más aislado, le ofrecía una tranquilidad que no sabía que necesitaba hasta que la experimentó. Elena era diferente de Laura en casi todos los sentidos. Tenía un ritmo más lento, estaba atenta a los detalles y demostraba afecto con gestos que parecían pequeños pero intensos. No le exigía nada más allá de lo que él era. Y esto, después de tanto tiempo intentando ser más para alguien que siempre parecía distante, era liberador. Con ella, no necesitaba demostrar su valía. Simplemente podía existir. Los dos comenzaron a compartir momentos sencillos con genuino placer. Paseos al amanecer, lecturas junto al fuego, largos almuerzos sin tener que hablar constantemente. Y poco a poco, sin darse cuenta, Daniel comenzó a reconstruirse por dentro y por fuera. Aún así, había una herida en su interior que tardó en sanar. Ni la presencia de Elena, ni el nuevo paisaje, ni las recientes sonrisas podían borrar por completo el peso de lo vivido. Algunas noches, recordaba detalles con una punzada de dolor. No por la ausencia de Laura, sino por lo que ella había decidido hacer. Por las mentiras, las ausencias, las palabras lanzadas al descuido cuando más se esforzaba por mantenerse a flote. Estos eran los recuerdos que aún lo visitaban de vez en cuando, como fantasmas silenciosos que pedían ser escuchados una última vez antes de partir. Pero ya no se aferraba a ellos. Los dejaba venir, herir, y luego irse. Laura, en su viaje solitario, comenzó a enfrentarse a una nueva realidad, los juicios externos. Amigos que antes eran cercanos ahora eran más distantes. Algunos sabían lo sucedido, otros solo lo sospechaban, pero el trato había cambiado. Y esto, aunque sutil, era profundo. Comprendió que cuando traicionas un amor verdadero, no solo pierdes a la persona amada.
Pierdes la mirada de los demás, el respeto de quienes creyeron en la pareja, la admiración silenciosa que se construye con los años. Se convirtió, a los ojos de muchos, en la mujer que perdió al hombre indicado por un error tonto. Y esta etiqueta le pesaba más de lo que podía admitir en voz alta. Fue un sábado por la mañana cuando tomó una decisión inesperada. Decidió visitar la casa donde había vivido con Daniel. No con la intención de verlo, sino simplemente para afrontar, por última vez, todo lo que había construido y destruido. Caminó lentamente por la calle, con el corazón apesadumbrado y las manos frías. Al acercarse, vio que se estaba instalando un mercado de productos locales en el parque de enfrente. Los niños corrían entre los puestos, las parejas se tomaban de la mano, y había una serenidad en el aire que contrastaba con el peso que llevaba en el pecho. Se detuvo al otro lado de la calle, simplemente observando. La casa tenía las ventanas abiertas, unas cuantas plantas nuevas decoraban el jardín y una bicicleta apoyada en la verja. Lo que una vez le había resultado familiar ahora parecía pertenecer a otra vida. Mientras observaba, vio a Elena salir con una cesta de la compra en las manos. Sonreía, hablando con una vecina. Unos segundos después, apareció Daniel, cerrando la puerta con llave. Miró a Elena con visible cariño, le puso la mano en la espalda y ambos cruzaron la calle hacia el mercado. Laura se escondió discretamente detrás de un coche, observando. No era envidia, ni odio. Era un sentimiento nuevo. Algo entre resignación y melancolía. Por fin comprendió lo que él había construido allí. Y supo, con toda la claridad del mundo, que ya no había espacio para ella en esa narrativa. El tiempo que una vez compartieron había terminado. Y ahora, solo quedaba el silencio de las decisiones. Al regresar a casa ese día, se sentó a la mesa y abrió el cuaderno donde había estado escribiendo. Por primera vez, se escribió una carta a sí misma. No a Daniel, ni para disculparse. Una carta donde admitía su fracaso sin buscar justificaciones. Donde reconocía el amor que había recibido pero que no supo apreciar. Y donde se prometía que, de ahora en adelante, no repetiría el error de ignorar la verdad. Era un compromiso con su propia dignidad, con la mujer en la que aún podía convertirse, incluso después de todo. Esa noche, al mirar al cielo desde el balcón, sintió algo diferente. No fue alivio ni paz. Pero quizás, el comienzo de un proceso de sanación. Porque, al afrontar lo que había hecho y sus consecuencias sin negarlo, comenzó a liberarse de la prisión del arrepentimiento paralizante. Comprendió que cargar con la culpa es necesario, pero no eterno. Y que el verdadero castigo por la traición no es ser castigado por otros, sino vivir con la conciencia de cuánto daño le hizo a alguien a quien solo quería amar. Era demasiado tarde para volver atrás, pero quizás no demasiado tarde para ser diferente. Mientras tanto, la vida de Daniel seguía a un ritmo sereno. Continuó con sus proyectos, sus libros, sus paseos al atardecer con Elena. De vez en cuando, aún recordaba a Laura, pero sin el dolor. Como uno recuerda algo que una vez dolió, pero que ya no duele. Lo había superado. No porque quisiera borrar el pasado, sino porque eligió seguir adelante. Y seguir adelante, ahora lo sabía, era una decisión diaria. Y la decisión más liberadora era amar con ligereza. Había sufrido, sí, pero ahora vivía. Y vivir plenamente era su forma más hermosa de empezar de nuevo. Durante los meses siguientes, la vida siguió su curso para ambos, pero de maneras completamente diferentes. Laura se sumió en una especie de rutina funcional y automatizada que no dejaba lugar a la sobrepensación. Era su forma de supervivencia emocional. Empezó a despertarse más temprano, no por necesidad, sino porque ya no podía descansar del todo. Las noches seguían siendo cortas, llenas de pensamientos, e incluso cuando su cuerpo pedía descanso, su mente insistía en revivir momentos que ya no podían reescribirse. Insistía en revivir el rostro de Daniel en cada despedida silenciosa que le había dicho incluso antes de salir por la puerta, en los detalles que solo ahora podía ver, en las largas pausas entre frases, en los ojos tristes que fingía no notar, en las pequeñas bondades que consideraba una obligación. Uno a uno, estos recuerdos se impusieron con cruel claridad, como una especie de justicia silenciosa impartida por su propia conciencia. Y no había escapatoria.
Los espejos la miraban con la misma frialdad que una vez ella le había dirigido a él, y ahora, en la soledad de sus propios errores, era como si finalmente hubiera perdido el permiso de ignorarse a sí misma. Un jueves por la tarde recibió una llamada inesperada. Uno de los estudiantes a los que había asesorado años atrás organizaba un seminario sobre ética en las relaciones humanas y quería invitarla a hablar. Al principio, declinó. Sentía que no tenía la legitimidad moral para hablar siquiera de arte, y mucho menos de ética. Pero la estudiante insistió, recordándole lo inspiradora que había sido durante su formación. La invitación la desconcertó. Era como si alguien aún viera algo valioso en ella. La perturbó tanto como la conmovió. Tras días de reflexión, aceptó. No por vanidad, sino porque creía que quizás la manera más honesta de avanzar era usar su experiencia para evitar que otros cometieran el mismo error. El día del evento, llegó temprano. Observó a los jóvenes organizar el equipo, ajustar las luces, probar los micrófonos. Se sintió fuera de lugar, como si hubiera invadido una realidad de la que ya no formaba parte. Al anunciar su nombre, subió al escenario con paso pausado. Respiró hondo y, ante un público atento, no leyó ningún texto escrito previamente. Su voz tembló al principio, pero cobró fuerza al ahondar en sus propias verdades. No mencionó nombres, pero habló sobre la desatención, sobre el veneno del ego cuando se alimenta en silencio, sobre el peligro de creer que el amor siempre esperará. Dijo que a veces uno se traiciona mucho antes de que exista alguien más. Uno se traiciona en las palabras no dichas, en las miradas desviadas, en la ausencia de presencia. Y que, cuando uno se da cuenta, el amor ya se ha ido, aunque el cuerpo siga ahí. El público guardó silencio al final. Hubo aplausos, sí, pero lo que realmente la impactó fue la mirada de una joven en la primera fila, que lloraba en silencio, como si se hubiera visto reflejada en ese espejo. Laura bajó del escenario sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que había hecho algo importante. Mientras tanto, Daniel vivía una etapa serena y productiva. La nueva casa con Elena era más que un hogar, era la reconstrucción de todo lo que creía haber perdido. Por primera vez, se dedicó a actividades que antes había ignorado. Sembró, cocinó y escribió. Ella se animó a unirse a un club de lectura y empezó a organizar reuniones literarias en cafés locales. Elena, que siempre lo animaba con amabilidad y franqueza, era el tipo de compañera que no intentaba moldearlo, sino que lo inspiraba a crecer. Y esto, después de años de sentir que tenía que esforzarse para ser visto, fue como aprender a respirar de nuevo. Vivían una relación basada en el equilibrio, el afecto sereno y la confianza mutua. Sin prisas ni presiones. Eran dos adultos con historias difíciles, pero dispuestos a no dejar que el trauma dictara sus próximos pasos. En una de esas tardes tranquilas, Daniel recibió un sobre por correo. No tenía remitente, solo su nombre escrito a mano. Al abrirlo, encontró una carta escrita por Laura. La letra le resultaba familiar, pero el tono era diferente. No había dramatismo ni súplica. Era la carta de alguien que finalmente se comprendía a sí misma. Hablaba con madurez sobre el arrepentimiento, sobre cómo había comprendido los mecanismos internos que la llevaron a destruir lo que más le convenía. Dijo que no esperaba una respuesta, que no buscaba la reconciliación. Simplemente quería que supiera que su amor había sido lo más hermoso que había recibido. Y que, por eso, ahora se esforzaba cada día por convertirse en alguien que no lo avergonzara, incluso si no la volvía a ver. Daniel leyó en silencio. Las palabras no lo impactaron como un golpe, sino como el eco lejano de una historia ya pasada. Sintió respeto por la honestidad de la carta. Y, en el fondo, alivio. Porque ahora sabía, con certeza, que nada lo detenía. Que la libertad que sentía con Elena no era una huida. Era un nuevo comienzo. Guardó la carta en un cajón y no se lo dijo a nadie. Pasaron los meses, y el tiempo, como siempre, transformó hasta el dolor más profundo en cicatrices soportables. Laura continuó su proceso de reconstrucción. Retomó sus pinceles, abrió un pequeño estudio donde ofrecía talleres de arte y escucha emocional. Creó un espacio donde las personas podían crear y, al mismo tiempo, hablar de su dolor, su duelo, sus nuevos comienzos. Se dio a conocer en la comunidad como alguien que no juzgaba. Jóvenes en crisis,
parejas y personas con fuertes arrepentimientos la buscaban. Y, de alguna manera, allí encontró un propósito. Sabía que su historia siempre sería una sombra, pero decidió usar esa sombra para generar luz donde pudiera. Ya no cargaba con el peso de la culpa con la misma desesperación. Había aprendido a vivir con ella, a abrazarla como parte de su ser. Porque aceptar los propios defectos también es una forma de mejorar. Una noche, mientras ordenaba el estudio después de un taller, recibió la visita inesperada de una joven. Era hija de una pareja que se había separado recientemente por una traición. La chica dijo que se sentía destrozada, que odiaba a su padre y que no podía perdonarlo. Laura la escuchó con calma, sin interrumpirla. Entonces compartió parte de su propia historia. No con detalles, pero lo suficiente como para que la chica comprendiera que, a veces, quienes sufren también sufren. Y que el perdón no es un regalo para el otro, sino un alivio para ella misma. La chica lloró, le dio las gracias y dijo que quizás ahora podría dormir tranquila. Laura cerró el estudio esa noche sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo, ligereza. Por primera vez, no porque lo hubiera olvidado, sino porque se había transformado. Al otro lado de la ciudad, Daniel seguía disfrutando al máximo. Elena se había convertido en parte de la familia, integrándose gradualmente en las relaciones que tanto apreciaba. La gente notaba lo feliz, enérgico y tranquilo que estaba. Y aunque no hablaba mucho del pasado, no ocultaba lo mucho que había aprendido de todo lo vivido. El dolor le había enseñado a estar más presente, más directo, más atento a los pequeños detalles. No porque tuviera miedo de volver a perder a alguien, sino porque sabía que el amor verdadero solo florece con cariño constante. Una mañana, mientras paseaba con Elena por una feria de artesanía, se detuvo frente a un cuadro expuesto en uno de los puestos. Era una pintura abstracta, de líneas intensas y colores vivos, que de alguna manera le resultó familiar. Al acercarse, vio una pequeña placa con el nombre de la artista, Laura. Elena notó su mirada distante y le preguntó si quería hablar. Daniel simplemente sonrió, asintió y dijo que todo estaba bien. Compró el cuadro, no como recuerdo, sino como reconocimiento. Porque sabía que, a pesar de todo, esa mujer había intentado sanar. Y eso, para él, era suficiente. Regresaron a casa en silencio. Esa noche, colgó el lienzo en su oficina. No se trataba de ella. Se trataba de lo que había superado. De la capacidad de reconstrucción que todos llevamos dentro, incluso después de lo que parece imperdonable. Era un símbolo de que el dolor se puede transformar, siempre y cuando uno elija no aferrarse a él como identidad. Esa misma semana, Laura fue invitada a participar en un documental sobre el perdón y los nuevos comienzos. Aceptó con inquietud, pero sintió que había llegado el momento de contar su historia de forma más amplia. Y, al dar su testimonio, dijo algo que quedó grabado en la mente de quienes la vieron, que a veces, lo peor no es ser traicionado, sino darse cuenta de que fuiste tú quien traicionó y de que te perdiste lo mejor de la vida por no verlo a tiempo. Dijo que el verdadero castigo por la traición no es el juicio, sino la conciencia. Y que, si pudiera dejar un mensaje, sería este: no esperes a perder para apreciar algo. Porque a veces, cuando despiertas, ya es demasiado tarde. Y allí, frente a las cámaras, sin lágrimas forzadas, sin intentar emocionarse, mostró el tipo de arrepentimiento que no busca aplausos. Solo paz. Y finalmente, empezó a encontrarla. Fue una cálida tarde de octubre cuando todo pareció finalmente asentarse. El tiempo, con su insistente dulzura, había hecho el trabajo que ningún intento directo podría completar. La vida había seguido su propio curso, sin pedir permiso, sin esperar arrepentimientos ni lamentos. Daniel caminaba por el camino de tierra junto a su nuevo hogar, el cielo rojizo reflejando la serenidad que finalmente llevaba dentro. Elena lo seguía de cerca, recogiendo ramas secas y flores silvestres para decorar la sala. Se habían mudado definitivamente al campo unos meses antes, una decisión silenciosa y madura, la de alguien que ya no necesitaba confirmación para vivir sus sentimientos. Ya no había prisa, ni cicatrices abiertas, ni voces antiguas susurrando dudas. Había presencia. Había verdad. Y, sobre todo, había paz. Mientras tanto, Laura terminaba de organizar su última exposición.
Era su primera individual en un importante centro cultural, y la invitación llegó tras el éxito del documental en el que participó. La respuesta fue asombrosa. Personas de todas las edades le escribieron, compartiendo sus historias, su dolor, sus propios arrepentimientos. Y allí, en medio de ese torrente de confesiones anónimas, se dio cuenta de algo profundo: su historia no era única, y quizás, por eso mismo, tenía tanto que decir. Las pinturas de la exposición hablaban de rupturas, pero también de reconstrucción. No eran estéticamente sosas. Eran intensas, densas, viscerales. ¿En qué se había convertido? No buscaban agradar, sino invitar a la reflexión. Y, durante su discurso inaugural, insistió en que la exposición no trataba sobre arte en el sentido tradicional. Se trataba de exponer lo que muchos ocultan. Se trataba de dar rostro al dolor que causamos y al dolor que sentimos. Y que, sobre todo, se trataba de responsabilidad. La responsabilidad de amar con cariño. De estar presente. De no descuidar el amor verdadero en nombre de aventuras momentáneas que luego cuestan demasiado. Entre el público, entre los numerosos rostros atentos, se alzaba una figura inesperada: Elena. Había venido sola, por voluntad propia, impulsada por una sincera curiosidad, pero también por un sentimiento difícil de identificar. No le había sido fácil aceptar el pasado de Daniel. Pero a lo largo de su relación, él comprendió que la madurez también implica saber que todos tenemos historias, y que lo que importa es lo que uno decide construir a partir de ellas. Al final del evento, Laura la vio entre los visitantes y dudó un momento. Pero luego decidió acercarse. Ambas se saludaron con una mirada serena. No había animosidad ni rivalidad. Había algo más raro: reconocimiento. Elena elogió las pinturas y Laura le dio las gracias con una sonrisa sincera. Tras unos segundos de silencio, Laura simplemente dijo: «Cuídalo». Y Elena respondió: «Él ya se cuida bien, pero yo sí». Luego, cada una tomó su camino. Y ese breve encuentro fue, quizás, el más simbólico de todos. Porque no hubo ganadores ni perdedores. Había dos mujeres que, a pesar de todo, decidieron no albergar odio. Y esa decisión fue más grande que cualquier disputa. En los meses siguientes, Daniel y Elena dieron un paso decisivo. Abrieron una pequeña casa de huéspedes artística en la casa donde vivían. Un espacio acogedor con habitaciones temáticas, talleres de pintura y escritura, y una cocina íntima. Recibieron a gente de todo el país, y cada visitante se llevó consigo una parte de la energía alegre que cultivaban juntos. Daniel había vuelto a escribir. Publicó un libro de crónicas titulado «Cosas que aprendí al irme», y fue un éxito inmediato. No era una historia de dolor, sino un testimonio de superación. Las palabras resonaron profundamente porque no provenían del resentimiento, sino de la comprensión. De alguien que había sido destruido y decidió reconstruir, incluso con miedo. Laura, a su vez, fue invitada a coordinar un proyecto con mujeres en situación de vulnerabilidad emocional. La propuesta consistía en usar el arte como herramienta de sanación y transformación. Aceptó sin dudarlo. Allí, entre las historias más duras que jamás había escuchado, encontró un propósito. Y aunque seguía viviendo sola, por primera vez sintió que la soledad no era un castigo. Era espacio. Espacio para respirar, para empezar de nuevo, para aceptarse a sí misma. Y, lo más importante, para no repetirlo. Una mañana, cuando Laura abrió el correo electrónico de su estudio, encontró un mensaje inesperado. Era de Daniel. Breve, conciso, pero profundamente respetuoso. Decía que había leído sobre su proyecto y quería felicitarla. Que admiraba su trayectoria, que la apoyaba y que de verdad esperaba que estuviera en paz. No había nada más. Ni comas ni puntos suspensivos. Era un mensaje de alguien que ya no cargaba con ningún dolor. Y, al leerlo, Laura lloró. Lloró como no había llorado en meses. No porque quisiera volver con ellos, ni porque aún tuviera esperanzas. Sino porque, en ese momento, supo que había sido perdonada. Y no hay mayor alivio que ese. Saber que, incluso después de herir profundamente a alguien, siguió adelante sin cargar contigo como su herida. Años después, la vida de todos se había asentado.
Daniel y Elena se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de amigos y naturaleza. Una boda sin excesos, pero llena de significado. Al final de la ceremonia, Daniel brindó y, entre sus palabras, dijo que el amor verdadero es el que nace cuando aprendemos a respetar el dolor del otro sin intentar arreglarlo. Que lo había aprendido a las malas, pero también de la manera más liberadora. En el público, todos aplaudieron, conmovidos. Y esa tarde, al atardecer, bailó lento con Elena, como si no hiciera falta decir nada más. Laura, por su parte, siguió escribiendo, pintando y ayudando a la gente. Rechazó nuevas relaciones durante mucho tiempo, no por miedo, sino por respeto a su propio proceso. Años después, conoció a alguien. Un fotógrafo viudo, sensible y paciente que no la idealizó, sino que la acogió. Y aunque le llevó tiempo dejarse amar de nuevo, finalmente se entregó a esta nueva forma de amor, más maduro, más consciente, más pacífico. Y, por primera vez, amó con responsabilidad. Esta historia nos muestra que el perdón no siempre trae reencuentro. Que algunas pérdidas son permanentes. Que traicionar a alguien que nos ama profundamente no es solo un error, sino una violación de la confianza que quizá nunca se reconstruya. Pero también demuestra que es posible reinventarse, incluso después de cometer errores. Que es posible aprender, incluso después de destruir algo valioso. Y que, aunque el tiempo no se puede revertir, puede enseñar, siempre y cuando estés dispuesto a escuchar. Comenta abajo tu opinión sobre esta historia. ¿Crees que Laura merecía una segunda oportunidad? ¿Daniel hizo lo correcto al seguir adelante con Elena? Nos encantaría saber tu opinión. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal ahora, activa las notificaciones y no te pierdas los próximos episodios, que son aún más intensos. Y recuerda, en este canal nunca apoyamos ningún tipo de traición, todas las historias son ficticias y están construidas para mostrar que engañar no es solo un acto impulsivo, es una elección que destruye familias, destruye la confianza y, a menudo, destruye el amor verdadero. Que esta historia sirva de advertencia. Porque perder a alguien que te ama de verdad es un dolor que, a menudo, no tiene vuelta atrás. Y el precio, casi siempre, es demasiado alto.